viento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Buenas tardes señora, buenas tardes caballero. Y minayan kapachankichis, hatuna peya kankunapaj, maipiña y mataña que daña rueshankichis, napeikuni y pichaña warme jarita uchuita tunta asueipas kay incendio forestal nescapitag ni narupaipitag llanka mushanko seguramente un pipas apillaña kay ninata wañuchinapaj riki nawan wairawan kajlatataq wañurachinchis, pero yallasqansena campoladonchis peqa q'awakunayari q'awata ruparaqtinqa manay ratuychallachu wañuirapun sansakanraq chayqa ima wayrachapis kanchayqa yasta uqarram pukyuram yasta kaqtap'iramillantaq chaymi ñañachay turachay allintapuni nuqaqa asuypis napeakamuni qankunata añayni amuykichis pikunacha qankuna ñaña turaykuna warmi qhari hatun huch'uy sipas wayna seguramente qankuna chaypi puriamushankis chay wañuchiypi chay ñañachay turachay nuqa tapusayki qanta a ver cancho manacho hecha digamos tiempo pierde concho manacho tiempo pierde con ya ñañay turay cheqa manacho chaychat sunquchayki manchurekus payki newaq amaña ik'aqpis kanasaqñachu yaw amaña ik'aqpis kayta ruwasaqñachu amaña ninata hap'ichisaqñachu yanqapas nispa chaychata manacho machamanchurekus pañañachay turachay chaqayta punetaq cambio nisqata ruwarisway kay vidanchispi ojalá chachaynakama ojalá chachaykuna yachachiwan chita apachimasway chaqayta punetaq ya ama yanqa ñañay turay nigrin taykuruchu nigrin tataq luqsiruchu netaq qhawasqanchis chaymanta qariki aswaypis qunqarapusunchischu ama ya cambio nisqata churari wasiykipi ya familiaykipi primerta wasipi familiapi mana maytat qari ninki cambiasunchis pita ninki wasi masiykita autoridadta no qanta mamita qan cambiay qan wiraqucha qan señora wawakunawan rimarispa a ver noqanchis mana hayk'aqpis kayta nashanachu kanashasunchischu ni chaqranchiskunapi ni q'upanchiskunatapas ni wasipina chaykunata amaña ruwasunchisñachu amaña chaykunata noqanchis ruwasunchischu chayqa noqanchis mana hayk'aqpis hap'ichisunchis ninata hawa ladopi wasimanta hawa ladopi chayqa seguramente mana kanay kanqachu ya entonces ojalá chaychakunata chaqayta punetaq yacharisway ya 2 de la tarde ya con 16 minutos ñañaykuna turaykuna napaykuyta prichimuykichis pankaykichis maypiña uyarikamushankis chaypas ya uyarikamushankispas chaquyllurki llaqtapi hinapipas chalwawacho Progreso Akira Mara imina yakapashankichis Cotabambas Tambobamba alliñachu kapashankichis napaykuyta chaskirikuychis ya asuypas ñañaykuna turaykuna kunan p'unchawqa kunan tutamantan sayarramunchis kay notishawan hinapas riki kay uqarirakapuña kay restricción kay estado de emergencia nisqa llaqtanchispi kay Perú suyu ujupi ya yachasqanchisman hina riki kay estado de emergencia nisqaqa riki qallarikuran 2020 piraq yuyashankischa riki ojo kayk'aq karan marzopi 15 si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Marzo se inició con este estado de emergencia cuando la pandemia llega pues a nuestro país, ¿no es cierto? Y realmente nos ha devastado. En la salud nos ha devastado emocionalmente, nos ha devastado con nuestro trabajo, ha devastado con nuestra familia. Ha sido o es un cambio, un nuevo inicio en nuestras vidas, ¿no es cierto? Seguramente como usted, yo y muchos seguramente ha habido un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio pues que sea para bien, ¿ya? Para bien, que sea
algo consciente, que podamos protegernos entre nosotros, que podamos ser humanos, que podamos cuidar nuestro ambiente como nuestro lugar, único lugar. Hazte cuenta que si es que usted no va a cuidar, de acá a unos años no va a poder respirar, no va a poder tomar agua, no va a poder vivir, no va a poder observar, no va a poder mirar. Imagínate nada más así, ¿ya? Y de repente concientiza usted mejor. Entonces, tenemos que cuidar como cuidamos nuestra casita, ¿no es cierto? Cuando hacemos nuestra casita, no importa del material que sea, y cuidamos a nuestra casita. Si es de adobe, material noble, no importa, pero es nuestra casita donde nos cobijamos, donde dormimos, donde nos cocinamos, donde cuidamos a nuestros hijos. Es nuestra casita y queremos tanto a nuestra casita y lo cuidamos. O será que usted no cuida a su casa, o no lo barre, no lo limpia, y odia su casa. No creo, ¿no es cierto? Cuidamos nuestra casita y cuidamos hasta de los ladrones, ¿no es cierto? ¿Cómo cuidamos nuestra casita? Así tiene que ser el cuidado de nuestro medio ambiente, el cuidado de todo esto. Por eso siempre decimos, ¿no es cierto?, que el mundo es como nuestra casa, es nuestro ambiente es como nuestra casa y tenemos que cuidarlos. Metafóricamente lo decimos así, pero no estamos cumpliendo, señora caballero. Usted cuando saca su basura lo bota ahí a la esquina, lo bota al río. Cuando usted simplemente la basura ni siquiera lo guarda, lo bota ahí, las botellas, los plásticos, las latas ahí en el campo. No está cuidando su casita, no estamos cuidando nuestra casita. Cuando usted justamente lo que ha hecho, ¿no?, ha agarrado el fósforo, te ha importado, como dicen, no sé si criollamente, un pepino, prendiste, quisiste supuestamente, no sé, quemar nada más tu maleza, o no lo sé. Entonces, eso, con esta acción tú estás diciendo que no amas, no quieres, no cuidas, no cuidas tu entorno, no cuidas tu casita, ¿ya? Entonces, ojalá eso en verdad podamos cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Vamos a un temita musical para seguir hablando de estos temas, ya en esta tarde, para seguir conversando. Voy a poner un temita musical para que vayamos disfrutando esta tarde y no sé, de repente no renegando, no de repente fastidiosos o molestos, pero sí reflexionando siempre de las cosas que nos puedan enseñar. De estas cosas tenemos que aprender, ¿no? Que nuestra naturaleza pues fue afectada lamentablemente. Los Pucas está con nosotros. Ya, esta tarde vamos a escuchar los Pucas, después vienen también más guainitos, ya. Churairam Psex. El estilo inconfundible de los Pucas del Perú.
mi corazón, por tu cariño quiere morir. Siento una pena dentro de mí, quieres marcharte, no sé por qué. No sé qué tiene mi corazón, por tu cariño quiere morir. Rapacadito nomás, Jaimito Salazar. Sabías que te amaba. ¿Cómo me engañaste a mi pobre corazón? ¿Cómo me engañaste a mi pobre corazón? Mala, 1000 veces mala. ¿Yo qué hice para merecer tu engaño? Tu traición, tu hipocresía. Pero algún día lo pagarás. Ya lo verás. Mala, mala, qué mala fuiste conmigo. Mala, mala, qué mala fuiste conmigo. Sabías que te quería, sabías que te amaba. ¿Cómo me engañaste a mi pobre corazón? ¿Cómo me engañaste a mi pobre corazón? Me dice, me cuenta que tienes otro cariño. Me dice, me cuenta que tienes otro cariño. ¿Cómo me engañaste a mi pobre corazón? ¿Cómo me engañaste a mi pobre corazón? ¡Ese carito! Búscalo, búscalo más abajito. Búscalo, búscalo más arribita. De la cintura para abajito. De la rodilla más arriba está. ¡Otra vez! Búscalo, búscalo más arribita. Búscalo, búscalo más abajito. De la cintura para abajito. De la rodilla más arriba está. Y si no encuentras, ¡provecho! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Para Turismo Libertadores, Octavio Bolívar, Efraín León, Tarapacá.
Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfuy, la voz de todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. 2 de la tarde ya con 36 minutos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Imágenes, sí, ya estamos con imágenes. A ver, señor Chinchillico, tu sillita, a ver si pones bien. Ahí está bien, ¿no es cierto? Ya. Listo. Bueno, les decía hace unos instantes que se han levantado las restricciones de estado de emergencia. El gobierno ha levantado el estado de emergencia a nivel nacional por la COVID-19, el cual pues se decretó, como les decía, recuerdan, en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia. Exactamente, creo que fue el 15, seguramente está en el desarrollo. El Ejecutivo ha oficializado el levantamiento del estado de emergencia a nivel nacional que se ha decretado todavía en marzo de 2020 tras el inicio de la pandemia de la COVID-19, de acuerdo con la normativa vigente desde hace 31 meses que quedó pues sin efecto. Ya no es obligatorio el uso de una mascarilla o en su defecto pues una mascarilla quirúrgica o la que KN95 como lo hemos conocido, o 3 pliegues en transporte público. Y lo otro también, además quedó sin efecto, dice que los mayores de 18 años que ingresen a determinados lugares tengan que presentar su carnet físico virtual que acredite haber completado en el Perú o también el extranjero. Su esquema de vacunación contra la COVID-19 y la dosis de refuerzo para mayores de 40 años en el caso de personas que residan en el Perú y que se encuentren habilitadas para recibirla según protocolo vigente, además de usar mascarilla de manera permanente. Eso está ya sin efecto, como les digo. Este último aplica también o aplicaba hasta ayer para espacios como centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamentos, tiendas en general, conglomerados, tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, entre otros. Sin embargo, cabe precisar que dicha medida dejó de ser vigente semanas previas a la derogación total ya de este decreto supremo. También se derogaron las medidas que en relación al uso de las playas, ríos, lagos, lagunas, piscinas, para el uso de playas, ríos, lagos, lagunas, los mayores de 12 años de edad deben presentar, dice, el carnet físico o virtual que acredite haber completado en el Perú o también extranjero su esquema de vacunación contra la COVID-19 y la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años que se encuentren pues habilitados para recibir según protocolo vigente, así como respetar las normas emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Y bueno, esto es la información con la que en verdad hemos amanecido, y de pronto pues ahora sabemos que no es obligatorio ya el uso de las mascarillas, ni KN95, ni estos de 3 pliegues, ni estos o también de tela. Ya nada estaría, digamos, obligado. Pero digamos las autoridades de salud, y creo yo también va a depender de usted, señora Caballero, que tenga que usarlo cuando usted vea por conveniente, ¿ya? Me refiero a que si usted quiere cuidar su salud, por ejemplo, nada más digo, ¿no? Cuando uno va al hospital, de pronto, pues, para una mejor seguridad, de repente va a ser necesario, de acuerdo también a su salud,
usted como esté. Entonces va a ser necesario quizá que pueda usar todavía la mascarilla. Eso va a depender de usted. Finalmente va a depender el cuidado de cada uno de nosotros. Y de pronto hasta en la casa mismo o hasta en la familia mismo, ¿no? Si usted de repente o algún integrante de la familia están con la gripe, con la tos. Entonces, de alguna forma, para poder protegernos en la familia, pues la persona que está con alguna infección, pues va a tener que usar de repente la mascarilla. Entonces, todas estas situaciones en las que uno podría considerar usar todavía la mascarilla va a depender en realidad de ti, ¿no? Porque es tu salud. Ya no vamos a estar tras, o la autoridad ya no va a estar tras suyo o indicándole que cuando tenga que ponerse, cuando deja de ponerse. Entonces, con estos alcances, pues nosotros le decimos a usted, va a depender mucho de su cuidado, ¿ya? El hecho mismo de que de repente usted pues sufre de algún mal, no está muy bien, quizá digamos en cuestión de su salud, y de repente usted va a hacer un viaje largo, no lo sé, hacia alguna región, y de pronto va a tener que viajar pues en un bus, en un carro cerrado. Entonces quizá digo, de alguna forma va a ser necesario que se lleve su mascarillita, se ponga y pues va a estar mucho más seguro, ¿no? Entonces son estas cuestiones que obviamente usted y en su familia va a tener que evaluar, ¿ya? Mi casa ñañay turay mascarilla nesqakunapas kunanqa ya está gobierno narimuñariki hasta oqariko mikay estado de emergencia nesqa chayqa mana ñariki aceipas mañesha sunkiña chura chay mascarilla, aunque en nuestra provincia, seamos sinceros hoy, la mascarilla hace tiempo ya lo han botado, ¿no es cierto? A los rincones ya nadie usa mascarilla. Chaynachu cara mana chaynin chaykama, mana ña pipas, mascarilla kanchu may pitaq chayri reqsinechu nispewa kanqariki. Chayqa kanmanta pendenqa ñañaytura, ya sichus kan viaje nisqata ruwanki, hospitalman nisqata paschari puririnki, mayna unqus qapascha kakushanki, chayqa imagina kaychu mascarilla chayqa bolsillo churayta kama, ya. Entonces sichus necesario kanja, digamos, hospital maykunaykipaq, viajakuna ruwanaykipaq, o imataña ikataña mahipichash karunakuna karishan kan de repente malpashchakakushanki salud nisqamanta chayqa mascarilla chataya imaynallatapas chaywanqa hark'achikunki, pero kan depende kanmanta, ya. Sichus kan ninki mana noqaqa allimi kachan, mana qhali, si está sano qhali nishanki chayqa ya no hay problema. Pero chaymampas vacuna chaykita junta es papuni, ya. No sé si estás con la segunda, tercera, cuarta dosis. Si estás ya con la cuarta, ya con el refuerzo, a buena hora, ya. Pero si por ahí todavía te falta la tercera dosis, en su mayoría, digamos que deberíamos tener, entonces, pues complete. De todas formas, complete. No está de más para que usted esté mejor protegido, ¿ya? Con esas recomendaciones vamos a otro temita musical y nosotros vamos a seguir pues recordándoles, seguir haciéndoles en todo caso dándoles información, ¿no? Relevante en cuestión a la salud nuestra. Ya, con ancachura eran pues hay que chispsia, taquiro kusun chispsia y meina ya en gachtempas uno chata ya o haywari paichis mamita y papito y kangonari que ni natawaña chimshanks paikonama uno chata IPH sunchis minera las bambas ña naja totamantariki ña aparuña uno chata IPH chimushaña chenata riki brigada nesqapas poririn con paikuna chaykama chayqa ya napamushankosiki imayna llatapas wañu chayta kay ninata ojalá ñañayturay hanaq pachata wajarikusunchis naspapas tarde horas chata parachapas chayayramuma parachapas chayayramuma fuerte chata q'alachata wañurachipuma ninata hinaspa manaña vientopas imapas oqarishamanachu ojalá ñañayturay chaykunallapas karinman, ya. Churayranpas exkunanqa kaypiña kashan, a ver, Amancaes, sí, nos puede cantar a esta hora de la tarde. También Brisa de Apurímac está con nosotros, ¿no es cierto? Brisa de Apurímac. Chaychata churayram ibaracocha chinchiliku y chapacha paykunallawanpas kusiru kusunchis rikichu churami pachaya uyarikusunchis. Ay, cinta, tengo sentimiento.
entero. Muy triste pasan los días, a veces estoy llorando. Muy triste pasan los días, a veces estoy sufriendo. Sentimiento, Lourdes, vamos. Lejos de mi linda tierra, lejos de mi familia, lejos de mi linda madre, lejos de mi familia. Así es la vida. Lejos de mi linda tierra, lejos de mi familia, lejos de mi linda madre, lejos de mi familia. Ay, En estas tierras lejanas, entre la gente extraña. En estas tierras lejanas, entre la gente extraña. ¿qué podemos hacer? Paso mi vida muy sola, a veces estoy llorando. Paso mi vida muy triste, a veces estoy sufriendo. Cantamos, cantamos. Paso mi vida muy sola, a veces estoy llorando. Paso mi vida muy triste, a veces estoy sufriendo. Así es la vida, Lourdes. Tantos tropiezos hay en la vida. Nos alejamos de nuestra linda madrecita y de nuestro pueblo querido. Pero siempre guardando las esperanzas de que algún día vuelva a ver a ti, linda madrecita. Son las bonitas composiciones de la auténtica de Lourdes Gamarra. Producciones Gamarra y Solano Producciones. Madrecita, madre mía, no llores por mi ausencia. Amamos las bailas, mamá. Madrecita, madre mía, no llores por mi cariño. Muy pronto regresaré a la tierra donde he nacido. Muy pronto volveré a mi pueblito querido. Muy pronto regresaré a la tierra donde he nacido. Muy pronto volveré a mi pueblito querido. Ahora cantamos. Estoy lejos de mi tierra, la distancia nos separa. Ay, mamita, madre mía, no llores mucho por mi cariño. Ay, mamita, madre mía, no sufras mucho por mi ausencia. Estoy lejos de mi tierra, la distancia nos separó. Ay, mamita, madre mía, no llores mucho por mi cariño. Ay, mamita, madre mía, no sufras mucho por mi ausencia. Para ti, tierra mía, desde lejos, vamos por Capamarca, Huascabamba, Saiwa. Y nos vamos recorriendo todo el Perú. Mario Fuentes, cintura, cadera y no se quede
Son las 14 horas, 55 minutos. Bueno, qué cosita más ahí para contar, señor Chinchillico, a nuestros oyentes esta tarde, ¿ah? Su Majestad el Huayno, ñañachay turachay campa, Huayno chawan puni, ureychaman, wichaychaman, kinreychaman, Huayno chanchistapuni, apeakusunchis, ya, seguramente que ahora está ñañay turay, ni wakian karik familia manta kurajkachu, sulkakachu, merkencha asuaypas yana payo kohoriki que nina wañuchi yana payo pawayon tutamanta pacha. Siempre con mucho cuidado. Un saludo para cada uno de ustedes, ¿ya? Muchísimas gracias por ese esfuerzo que están haciendo ustedes ahí en el cerro, seguramente tratando de apagar todo este fuego y ojalá en verdad ya no pueda nuevamente pues iniciar este incendio por alguna causa, ¿no? Del viento, por alguna causa, ojalá en verdad pueda ya morir del todo. Chaymi kashan Oaxaca llaki ñaña tunan punchao paqpse semanta chay itakachayam kuriki ashkarunakunaps asuaypas autoridades nisqakunapas rik puriamushanku chay wañuchaypi. Chayta noqapas tapukuni, a ver, chay gastuchu manachu gasto, chay, a ver, chaqayta ponetaq trabajo, riesgo, chaynaya. Trabajo y también mucho riesgo, ¿no es cierto? Fotokunat naja apechimanko asuaypas ya chayrupay cerca challapi iwakuna cerca challampi kay shanjaria video kunataps apechimishanko chaqayta panaqa quiere con la mancha son collagips nan son collagipas nan ñaña chay turachay campa chay con atarikurispa. Buenas, ¿cómo estás, amiguita? Me dicen. Bien, ¿cómo estás, Uriel Mendoza? Un gran abrazo, Urielcito, a la comunidad de Saxahuilca. Por favor, dice, difundir la programación del aniversario de mi comunidad. Pásame, pues, Urielcito, no lo tengo, no está en el WhatsApp. Envíamelo, por favor, Uriel, a este número, al 974-78-2420, en fotito, como usted vea, en PDF, como usted tenga, el programita por el aniversario de la comunidad de Saxahuilca, ya, apera chimaya turachay, apera chimanan, hapenech may manan cancho, man pepche achimancho, mana tachayna kaskan con yo. ¿Quiénes más tenemos por ahí? A ver, saluditos por acá que dice, hola, buenas tardes, mi gran amiga Liz, me dice, qué bonito programa. ¿Cuál de mis amigos será? Mis amigos entrañables. Uy, yo tengo un montón de amigos, en todo lado. ¿No es cierto, señor Chinchillico? Donde vamos, siempre tratamos de hacer amistad, ¿no es cierto o no? Buena, ahí está para todos mis amigos. Muy bien. Va para acá, va para allá, siempre hay que dejar amistades. Amistades, nada más, señor Chinchillico. Se ríe también. Amistades nada más. Un gran abrazo, quien sea, no sé si es una amiga, un amigo, pero un gran abrazo donde quiera que estés. Te mando saludos. Por ahí me dice mi gran amiga. Un bonito programa me dice, y no me deja su nombre, pues, ¿por qué será? Listo. Ya, Uriel, voy a estar esperando el programita de Saxahuilca, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, kunanqa churayranpusayki imatakichatawan imawillakuitawan churayranpusayki chispisa willakuykunata. Ari karishanmi asuaypas. A ver. Esta tarde, recuerdan, ¿no? Que estamos sin ministro de salud, ¿no es cierto? Por todo lo que ha hecho que la familia, que habían depositado dinero en un solo día, no sé cuántos, que le había comprado el departamento a la expareja, y bueno, tantos problemas ha salido también. Ay, machaya, ministro Conaps. Y bueno, Pedro Castillo ha anunciado que esta tarde, dice, va a tomar juramento por fin a un nuevo
nuevo ministro de Salud. Ojalá no venga con sorpresas hoy. Ojalá que este nuevo ministro ya no venga pues con, no sé, con problemas, con cola de problemas, ¿no? Ojalá que sea una persona pues, cabal, una persona proba para que pueda, llevar adelante los destinos, ¿no es cierto?, de este ministerio tan delicado. Durante una actividad oficial en Piura, el jefe del Estado ha informado que esta tarde, dice, tomará juramento al nuevo titular de salud, quien ingresará pues en reemplazo, como sabemos, de Jorge López. ¿Ya? Al respecto, el jefe del Estado refirió que el sucesor de Jorge López, como titular del Ministerio de Salud, tendrá como una de las primeras tareas, dice, supervisar la ejecución del hospital de alta complejidad de dicha región. O sea, estamos hablando de Piura, ¿no es cierto? Ojalá también sea lo mismo con nuestro hospital en Apurímac, el hospital también allá en la región de Cusco. Ojalá sea lo mismo, ¿no? Asimismo ha invocado al director ejecutivo de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Así ha puesto también en su alocución el presidente. Ya, entonces, niña con atorecona con antardia chasun chisnarik y maura está chamanan churas jacuch orasta y maura está tacangari tarde chaman España tenemos que tarde mantos y son chisne seguro picanca nuevo ministro mozo ministro nescaya que isa el sector salud nescapipas ya una psia chana pakashami 3 de la tarde con 2 minutos. Vamos a un pequeño descanso. Tanda comercial y regresamos. Ya venimos ahorita. Un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón. ¿Por qué? Lastimado por tu desprecio. Hola mis amigos de Cotabambas, Apurímac. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. Salud mental. En Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasados unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas pues disminuyan. Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar.
Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello, las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Ingeniera Marina, hace días que quiero enviar un documento a las Bambas. Antes era más fácil, podía ir al Huillanahuasi, pero ahora con la pandemia es más difícil. Profesor Marcos, no se preocupe. Le cuento que ahora Las Bambas ha puesto a disposición de todos sus vecinos su oficina de información permanente virtual www.huillanahuasi.pe. En esta página pueden presentar sus documentos, hacer consultas, coordinar con un representante y hacer todos los mismos trámites que se hacían en la oficina. Solo se necesita una conexión a internet. ¿Cómo así? ¿Todos los trámites? En la página de internet se ha preparado módulos de atención muy fáciles para temas de empleo local, para empresas locales, para enviar correspondencia y documentos, para atención de consultas y reclamos. Se puede acceder además a la biblioteca de documentos de Las Bambas y conocer más de los aportes de Las Bambas. También se puede tener acceso a sus instrumentos de gestión ambiental. Es muy fácil de usar. Ahorita ingreso a la página y mando mi documento. En 2 días le van a responder y si es favorable su solicitud, procederá a trámite. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. Victoria, imaynallan. Ha, imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawaq ch'isin kay tantakiro mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayuni llaqtata kunan tutamantan hinaspa urqurachikamuni-kiruyta. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa abuelachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari q'asa quiero qiparparipuni.
No kaikuka, wawakunantimi kaininpa haikuraiku doctor pata. Hinaspa lipiku hampirachikamoyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermera qaniwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa, mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas imaunquypas taripawanchis. Allinmi comadrita chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan comadrita, aswampas doctor minoqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama qonkaychu. Kiruchaykitaqa qori-qoritan wakaychaykunayki. Allinta cepilluchawan, colinuschaywan moqchirikuspa, sapa mijuruspa. Burrito querido por el pueblo. Había una vez un hombrecito llamado Don Jacinto que vivía en un lejano pueblo. Él tenía un burrito con sus orejas cortadas, la pata coja y era muy querido por el pueblo. Vamos, burrito. Vamos, vamos, mi burrito. ¡Don Jacinto! ¡Don Jacinto! ¿Qué pasa, muchachos? Señor, hoy día el burrito me tiene que llevar a mí. No, hoy día me tenía que llevar a mí. No, porque el otro día te ha llevado a ti. Y así, los niños y niñas donde sea paraban al burrito y se montaban. A la vista aparecía cojeando en medio del pueblo, con la carga llena y todavía llevando encima a un niño o niña. ¡Epa, burrito! ¡Vamos, vamos! No, no le hagas así, se va a cansar. Un día, caminando de arriba para abajo, lamió tierra salada y le dio un terrible dolor de panza que lo hacía retorcerse y no se podía parar. El burrito se revolcaba en la pampa, en la tierra, como diciendo, de repente puede desaparecer mi dolor. Entonces, don Jacinto inmediatamente se puso a corretear, buscando el remedio, preguntando por aquí y por allá. ¡Ayuda! 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 Algo le pasa a mi burrito. ¡No se levanta! En eso, cansado, llegó a la casa de la mamá Maxi, que vivía al frente. Allí estaban comiendo toda su familia. Una sopa caliente de maíz molido o saralagua, con su quesillo que se estiraba. Mamá Maxi, no se levanta mi burrito. No sé qué tiene. Tiene la barriguita hinchada. ¡Ay! Vaya comiendo esta sopita. Yo voy por el remedio. Mamá Maxi, tan cariñosa y amable, le sirvió bastante de aquella sopa. Mientras don Jacinto comía soplando, su burrito se había muerto. Volviendo enseguida, lo encontró tirado. Los perros hambrientos y los gallinazos ya estaban cerca para comérselo. ¡No! ¡No! ¡Mi burrito no! ¡Mi burrito no! Viendo esto, don Jacinto, sin poder hacer nada, juntando las manos, con gritos de dolor,
Lloró, lloró, como llora el hombre, por el burrito querido que le ayudaba a cargar su pobreza. Igualmente, los hombres y mujeres de todo el pueblo se compadecieron de la tristeza de don Jacinto. También todos los niños y niñas lloraron lágrimas de pena por el burrito que cada vez cabalgaban. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Consejos para cuidar nuestro planeta. Con actividades cotidianas sencillas, tú y yo podemos cuidar nuestro planeta. Ahorra el uso del agua. Al momento de lavarte los dientes, cierra el caño. Si vas a regar tus plantas, hazlo en la mañana o por la tarde para que no se evapore tan rápido el agua. Siempre que puedas, reutiliza el agua para otras actividades. Además, te recomendamos instalar ahorradores de agua en la cocina y el baño. Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Siento que me desespero. Hola amor, ¿cómo estás? Ya estoy en camino, en un par de horas estaré llegando. Vaya alistando a nuestros hijos para salir de paseo, amorcito. Señor conductor, no puedes estar conversando por teléfono. Te puedes distraer. Y mira que somos muchos pasajeros y todos tenemos una familia que nos espera. Ah, tranquila, señora, todo está bajo control. Nada, amor, una señora está haciéndome problema por nuestra conversación, medio envidiosa está. ¡Cuidado con esa moto! No seas imprudente. No utilices el celular mientras manejes. En la ruta, una distracción es la última. Tu vida y la de los demás están en tus manos. Noche de viaje, para que tú no te duermas en esta noche de viaje. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Recuerda, los incendios forestales generan pérdidas graves y cuantiosas. Las consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la vegetación, matan a la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas, daña el aire atmosférico y hasta mueren seres humanos por intentar apagar los incendios. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Juliana, alillan churira sunki yachay wasipi. Alillan mi mamay, kunan puncha yachachi huyawanku, atipakuykunamanta imaynata suñunakusunman, manaña chaykuna kanampaq. Imaynataq chayri? Mamay, manan piwanpas maqachikuyta saqikunanchikchu. Huyunakunanchismi qhawanakunanchispak mana atipakuykuna kanampaq wasinchiskunapi, ayllunchikunapi, utaq yachay wasipipas. Sichu sasachakuypi rikukusunman, utaq waq atipakuykuna kaptinqa, usqaylla yachachikman, taytanchisman,
Utaq allin riqsisqanchisman willakamunanchis. Manan haykaqpas upallalla qhipanachu. Kusapuni Juliana, ñoqaykupas tayta mamakuna allinta huñunakamushayku. Manaña atipakuykuna ayllunchispi kananpaq. Manaña atipanakuy kananpaq llapanchismi huñunakamunanchis. Llankasun kunanmanta allin kawsayninchispaq. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú Suyupa Gobierno. Son las 15 horas, 20 minutos. Ducha, lloraje yucha son juchayo. Corazoncito no llores, corazoncito no sufras, corazoncito no llores, corazoncito no sufras, por una abuelita, por una talaverina, por una abuelita, por una talaverina. Para mis paisanos andahuaylinos en la selva central, Chanchamayo, Villarrica, La Mercedes, bailando están. ¡Hey, hey, hey, hey! Se va llevando mi vida, se va llevando mis sueños, estoy volviéndome loco por una tahuellina. Mi corazón se me pierde por una talaverina, mi corazón se me pierde por una talaverina. Se va llevando mi vida, se va llevando mi sueño, estoy volviéndome loco por una tahuellina. Mi corazón se me pierde por una talaverina, mi corazón se me pierde por una tahuellina. Malicia, alguna malicia, de mucha vida y vaina, paz, ya y mi malicia.
pasia y mi malicia. De mucha vida le cae la pasia y mi malicia. Agua, 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 agua. Anayalakturitsi waranki adayokaskaita. Anayalakturitsi waranki sumrayokaskaita. Anayalakturitsi waranki adayokaskaita. Anayalakturitsi waranki sumrayokaskaita. ¿Por qué me miras de esta manera? ¿Por qué me miras de esta manera? Anayalakturitsi waranki adayokaskaita. Anayalakturitsi waranki sumrayokaskaita. Anayalakturitsi waranki adayokaskaita. Anayalakturitsi waranki sumrayokaskaita. José Romero y señora Polacola Azul Andina. Salud, salud. Jorgito Cerny, señora por Ayacucho. Toda la familia González Centeno por Nocheto. Salud, salud.
paisanito. ¿Qué tal carnavales? ¿Ah? ¿Qué tal carnavales con celaje? Así vamos a bailar en los carnavales, ¿ya? Ve preparándose, señora, caballero, ve preparando la mejor ropita, vayamos preparando el mejor caballo para los carnavales, ¿ya? Chayna chatapuni tusukusunchis, chayna tasdapuni kusikusunchis, carnaval chata, ñaña chayturachay que apurimos lajtanchispi. 3 de la tarde ya con 31 minutos, ñaña turay y maruay piña y caruay piña carishanki chaypas, napeguita chaskirikuypuni, ya, kusikusipuni, amayanka renegapashankichu, suaypas munamunaylla. A ver, ¿qué me dice por acá? Saludos para todos los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Akira, Máximo, Rodolfo, Jonathan, Daniel, Héctor, Indira, Wilber, Clever, Michaelcito y, a ver, Magdita, Ruth, Milania, Fidel, Yamil y su tío. Y su tío al final, y su tío, el tío también está pues ahí, ¿qué vamos a hacer? Está estudiando, tiene ganas de salir adelante, ¿no es cierto? Perfecto, entonces reiteramos el saludo, entonces ya más o menos estamos sospechando de quién se trata este saludito. Bueno, de hecho que necesitamos saber su nombre, pues no sé si será el tío, no sé si será el Fidel, no sé si será el Rodolfo, el Máximo, no lo sé, ya, pero reiteramos el saludo para todos mis amigos del Instituto Superior Tecnológico Público de Akira. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Qué tal? Todo Máximo, ¿no es cierto? Muy bien, Rodolfo, ¿cómo estás, Rodolfo? Jonathan, saludos, Jonathan, ¿ah? Daniel, tú también, Danielito, un gran abrazo. Héctor, Héctor, Indirita, ¿qué será de tu vida? Wilber, Clever, el Michaelcito, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? La Magdita también, ¿ah? Ruth, Melanie, ¿qué será de tu vida, Melanie? ¿Ah? Fidel, Yamil y su tío. A su tío también le mandan saludos, ¿ah? Yo creo que le impresionó el tío más bien. ¿De quién será? Pues el tío de quién será. No, el tío del instituto. El tío del instituto. De todos, ¿no es cierto? Chévere, está bien, muy bien, me encanta eso. 3 de la tarde ya con 34 minutos. Ahora sí, nos vamos a otro temita musical para seguir compartiendo con ustedes, ¿no? Información, saluditos, de todo. Hay que reírnos, hay que alegrarnos siempre, ¿ya? Ahora sí, les voy a poner los chancas de Apurímac. Empezamos con ellos y luego terminamos con alguien, ¿no es cierto? Con alguien. Listo, ahorita mismo les pongo Chura mi Pachá.
Profesores te han enseñado después de querer olvidar, después de querer olvidar. ¿Por qué pues negra? ¿Por qué pues ama? Traicionaste mi cariño. ¿Por qué pues negra? ¿Por qué pues ama? Traicionaste mi cariño. Si hemos jurado amor eterno para nunca olvidarnos, para nunca olvidarnos ahora. Así con los chancas, Cholita, por nuestra tierra gauina.
Perú, con esta hermosa música. Así te canta Richard Bravo Monterrey, Llanto de Apurima. Dejé una nota en mi tarjeta, cariño, pa' ti sola. Dejé una nota en mi tarjeta, cariño, pa' ti sola. Porque mañana me alejo a tierra muy lejana. Porque mañana me alejo a tierras muy lejanas. Porque mañana me alejo a tierras muy lejanas. Porque mañana me alejo a tierras muy lejanas. Se encargará pronto de unirnos para siempre. El tiempo se encargará pronto de unirnos para siempre. No habrá barrera en el mundo que podrá separarnos. No habrá barrera en el mundo que podrá separarnos. No habrá barrera en el mundo que podrá separarnos. No habrá barrera en el mundo que podrá separarnos. Será cuando retorne a tus brazos. Noche de luna será cuando retorne a tus brazos. Será una prueba sincera del amor que juramos. 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 Palomitas de un solo nido vivirán dichosos nuestros corazones. Cuando palomitas de un solo nido vivirán dichosos nuestros corazones. Cuando palomitas de un solo nido vivirán dichosos nuestros corazones. Cuando palomitas de un solo nido vivirán dichosos nuestros corazones.
Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. Te sigue y te acompaña, Surfu y la voz de todos. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. ¿Sabía que el carnaval, los carasacos de Huarataca, así se llama, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación? Te voy a contar, ¿ya? Es de la comunidad de San Antonio de Huarataca. La temporada, como sabemos, de los carnavales, pues ellos celebran entre los meses de febrero o marzo también, según dicte el calendario anual. A esto, el Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación al carnaval los caratacos de Huarataca. Así es, distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, mediante la resolución viceministerial número 00234-2022 por, dice, construir una expresión cultural integrada por múltiples prácticas tradicionales que representan durante el Pucllay o carnaval los ámbitos cultural, social y económico de la comunidad. ¿Qué le parece? Realmente importante reconocimiento que se dan pues en nuestra región a estas costumbres que pues damos a conocer, ya sea en una fecha especial y en este caso pues los carnavales. Estas prácticas tradicionales vigorizan anualmente la identificación local y los vínculos sociales de la población de Huarataca a través de las interacciones de parentesco, gastronomía, juego, música, baile y canto que se generan pues en el marco de las actividades festivas de celebración y agradecimiento a la Pachamama, el tiempo de lluvias y la fertilidad de los seres vivos. Toda tu hermosura, mujer traicionera, maldita wow. Atorando tu hermosura, agüita. Traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Creo que necesitamos agüita, ¿no es cierto? Agüita necesitamos. Bueno, los pantalones, dice, cortos de cuero, denominados como Huarataca, son pues conocidos también como mucubara. Palabra quechua que se refiere pues especialmente a los pantalones cortos hechos a base de cuero de cabra. Esta prenda, además de servir para la realización de labores agropecuarias habituales de esta zona, es utilizada junto con el carazaco, maquito o colito,
las cuales hacen referencia, dice, al saco, manga, chaleco hechos a base de cuero, que también forman parte de la indumentaria característica que los varones de la población visten durante los carnavales. Por este motivo se denomina a dicha festividad como carnaval los carasacos pues de Huarataca. Los carasacos, por acá le han puesto Huarataca. Huarataca, carasacos de Huarataca. Muy bien. Y bueno, así es entonces esta noticia, muy buena noticia para Andahuaylas, en especial pues para el distrito de Talavera, la comunidad de Huarataca. Así es, comunidad de San Antonio de Huarataca. Ñañaykuna turaykuna kay willarikuykuna pues chayarimon kay azaypas wayra wasi surfuinisqama kay kunka oqniraq migayamushan imas pasakunpas kunkaywan Rupay nina entero hawapi kaisha nina ñañay turaynaqa Oaxaca chayakamusharanku ñañanchiskuna turanchiskuna entero hawamanta aswaypas ninan kaq sayarramullantaq kaqta hatariramulantaq a ver imaynan warmi qhari sipas a ver puririmichis wañuchisunchis kayta nispataq a ver waqayakamunkuriki qillqarikamunku wayrawasi surfuinisqaman kay jurisdicción Qayqopampa chay ladopi waylla chaynallataq riki q'asa o chay ladokunata riki Maqerwa waqayakamusharanku hinaspa imaynacha ojalá que horastaqa ñariki wañuchi punkumaña imaynaña kaqtinpas ninatapas niñachay turachay imaynas kakumpas riki wikuñakunapas yakisqan kayakushayki ama ñañay turay aswaypas ojalachas nigrichaykita imaynallatapas chutarunkikuman karan aswaypas riki chaymanta rimaspa hinaspa maña yanqa tentación yanqa makichaykita seqsisqan hina yanqa hap'ichishankichu imaninatapas ya mana chaypaq hinaspataq ñañachay turachay carcelman riki sichus yacharonqaku rikurusunkiku pipas chayqa aparsunkikumanta tawawata o suqtawata hinaspapas kay multa nisqatas churamunqaku sichusqanta rikurasunkiku chayqa 40,000 soles tawachunka millonchata chayta maymantan urquramunki ni lipi uwiha vendisqapas ni waka o lipi waka vendisqapas kawall vendisqapas llama vendisqanchis ay pariwasay chaypipas llakipiraqta qatichikusway 3 de la tarde con 55 minutos tanta kunka teomanan funcionamushanchis imas pasakunpas que tanta kunkawan ñañachay turachay noqaqa siqirapsa ñijarun purina imanamanta rimakamuna kashan reunión kunapas kayakushan yachallawaq ñañay turaya noqawan tupayrukusunchis paqariña kayta patachamanqa seguro hamuronqa ñachariki turachay Javier Chejepaypas riki imaynatapas unuchallatapas apasaqcha riki nispa unuta q'ipiykuspa paypas chinkiatamusharan chayqa rikurankish chariki weraquchi Guillermo chaynallataq riki kay área relaciones comunitarias qakunamantapas q'ipiyuspa unuchallatapas imaynallatapas aypachimusunchis yanapamusunchis chariki kay brigada nisqa Las Bambas chaymantapas purisharanku chayqa seguramente yanaparikamunkutaqcha paykunapas imaynallatapas riki kay nina wañuchiyta ya 3 de la tarde ya con 56 minutos tupakunanchis kamaña ñañaturaykuna Radio Surfu y la voz de todos presentó Primero ya no llegaste, igual la vas a Su Majestad el Huayno.